Es un experto en la historia intelectual, la historia de las ideas, el trasfondo de las relaciones internacionales. Su último libro trata de un tema tan central como es el origen de la teoría del realismo, de la tradición del realismo en las relaciones internacionales, tradición que él lleva hasta finales del siglo XIX en la relación transatlántica intelectual entre Alemania y Estados Unidos. En el momento en el que estamos, lo que hace Matthew Spector es una crítica de la teoría del realismo, argumentando que esta concepción que cada vez, por lo menos en parte, se está imponiendo, de que vamos necesariamente hacia un sistema mundial en el cual lo que existen son grandes potencias con esferas de influencia, algo que defiende, por ejemplo, Henry Kissinger como máximo representante quizá del realismo hoy en día, todavía vivo. Lo que sostiene Matthew Spector es que esto no es una necesidad, no es nuestro destino, no es nuestra fatalidad. No vamos a una situación en la cual necesariamente tengamos grandes potencias con esferas de influencia. Y por tanto, Matthew Spector defiende que en este momento de la agresión de Putin a Ucrania hace falta defender lo que son los valores democráticos del Estado de Derecho, y lo hace desde una perspectiva no necesariamente idealista, sino defendiendo nuevos modelos para ese orden emergente y sin caer en el pesimismo que quizá en ocasiones puede abundar, el pesimismo y parte también quizá de la propaganda que procede precisamente en gran medida de los que son agresores, ¿no? Bueno, por todo esto creo que resulta particularmente interesante escuchar a Matthew Spector, ese libro complejo, con muchos matices que ha escrito sobre los orígenes intelectuales del realismo y quizá esta idea clara de que no necesariamente vamos a tener que llegar a una confrontación entre grandes potencias como muchas veces parece que es lo que se anuncia. Bueno, pues bienvenidos de nuevo. Yo creo que va a ser una charla muy interesante, que él va a ilustrar también con diapositivas, con slides, y después tendremos algunas preguntas del público que quieran participar. Gracias a todos. El profesor Matthew Spector tiene la palabra. Muy bien, buenas tardes. Y muchas gracias, José María, por esas palabras tan agradables. Muchas gracias al director general, al embajador Pérez y al señor Azcona. Muchas gracias por toda la organización y por hacer que mi visita resulte tan grata. Y muchas gracias a todos por acompañarme esta tarde. Agradezco el interés que se toman en el trabajo que llevo a cabo. Bueno, pues voy a comentar algo importante. Es que yo soy historiador, yo no soy profesional en la estrategia internacional, eso no, pero sí creo que la historia intelectual, la historia de las ideas, sí que de alguna forma ilumina los cimientos de nuestros mapas mentales, nuestros hábitos de pensamiento, el tipo de cosa que puede inhibir, que puede limitar, por así decirlo, nuestra imaginación política y que también nos afecta en tanto en cuanto somos actores y agentes políticos. Estupendo, ya estamos. Bueno, pues vamos a hablar acerca del realismo político y vemos cómo ha habido un encaje en los últimos 20 años. El fracaso de Estados Unidos, que no pudo implantar la democracia en Irak, implementó el neoconservadurismo que se veía en ese momento. Da lugar a una filosofía que se asocia con prudencia y con esta sensación
atención para comprender el desfase que hay entre las intenciones y los resultados. Como advirtió Colin Powell a Bush padre cuando le dijo no hay que invadir Irak, le dijo, si lo rompes, lo tendrás que pagar. En el año 2002, el científico Mearsheimer de Chicago reunió a un grupo de realistas norteamericanos para opinar acerca de la guerra del Bush joven, la guerra en Irak que se planteaba, explicando que no era lo mejor para el país. En el año 2020, vemos cómo se replantea el compromiso de Estados Unidos en relación con la primacía global, forma parte de esta decisión que se toma en la política norteamericana en ese momento. Las prioridades, un centro de pensamiento de Washington, se autodefine como el nodo del realismo y las limitaciones. Y estas son las palabras que vamos a utilizar hoy. Nos referimos al antimilitarismo, a plantear un mundo en el que los intereses norteamericanos están calibrados en relación con sus límites verdaderos. Pero cuando hablamos acerca de esta vuelta a la moderación, ¿implica una vuelta al un planteamiento moderado? Sabemos que el teólogo Reinhold Niebuhr, por ejemplo, enseña una sensación de humildad en relación con la virtud y la sensatez del poder. Hablamos acerca de la perplejidad que acompaña el realismo. Y luego hay otro realista a quien se cita mucho los limitadores, que es Hans Morgenthau, que dijo y se dio a conocer precisamente por hablar acerca de la ibris, este sentido de la realidad que representaría Irán. No superó la prueba. Es decir, esta política verdaderamente cumple con las expectativas del país, satisface estas necesidades. Por supuesto que es mejor que las alternativas. Intentar conseguir la primacía de Estados Unidos, disfrazada como se pueda disfrazar. Pero a mí me parece que esta causa no debe de confundirse con el bagaje del realismo clásico. El conseguir desbrozar exige la prudencia de esta tradición metafísica y nos remontamos a esta distancia de los cimientos metafísicos. En Contingency, Irony and Solidarity, Rorty defiende que quienes imitan a la naturaleza en su razonamiento harían mejor en abandonar sus creencias en los cimientos naturales de su política y sencillamente ponerse manos a las obras. No necesitamos una gran teoría del realismo, creo yo, para autorizar la toma de decisiones políticas sensatas. Hay que limitarse cuando hay que limitarse. Hay que conseguir el equilibrio. No hay escuela ni paradigma que tenga el monopolio sobre lo que los griegos llamaban la fronesis, el realismo práctico. Es más, los realistas ni siquiera están de acuerdo entre ellos acerca de las implicaciones de esta política en Estados Unidos si nos planteamos sus relaciones con China o con Rusia. ¿Exige una contención defensiva de China o una alianza ofensiva con Taiwán? ¿Y por qué piensan algunos realistas que la hegemonía que busca China ha de limitarse, pero la hegemonía Rusia sobre Ucrania, ¿por qué se puede considerar algo natural? Volveré a comentarlo al final de mi ponencia. El orden liberal en el que se anclava desde hace 70 años la búsqueda de la hegemonía de Estados Unidos ahora se ve con otros ojos en Estados Unidos. Y también hay que recordar cuáles son los desafíos que representan distintos imperios eurasiáticos. Pero yo creo que no reflejan el retorno constante de lo visto antes.
son más bien los desarrollos más recientes, no son parte de la naturaleza lo que explica esta crisis. Y aunque las crisis son reales, desde luego, en el orden liberal, no vindican una vuelta a las tradiciones que antes se consideraban como realistas. Y para ver por qué esto es así, tendremos que estudiar la historia, los orígenes del término. Cuando Carr primero utiliza este término realismo en el año 1939, es un contraconcepto a lo que mantenía Woodrow Wilson y quienes apoyaban en Europa la Liga de las Naciones. Morgenthau estaba de acuerdo con la estrategia de Carr y no tenía en cuenta lo que defendían el hombre supuestamente científico, a quien se le escapaba la auténtica naturaleza de la política del poder. Es decir, los realistas contaban una narrativa acerca de sus orígenes. Se centraban en los idealistas que desarrollan la ciencia de la paz para impedir que se dé otra gran guerra. Pero al hacerlo, los realistas contribuyeron a la creación de un mito, el de 1919, como el momento, el hito más importante de la historia moderna. Si pensamos en el año 1919, los poderes euroatlánticos siguen atrincherando estas jerarquías de las civilizaciones y trazan una raya, un límite que analiza Du Bois, entre otros. Los investigadores e historiadores han podido demostrar que antes de ser la ciencia de la paz, la relación entre Estados Unidos e Inglaterra buscan el estudio del incremento en la presencia del color. Lo que más se estudia desde Carr y Morgenthau explica que los realistas son héroes que salvan el realpolitik bismarckiano del fracaso anterior. Esto es lo primero que se aprende en un curso de Relaciones Internacionales en Estados Unidos, pero hablar de la Primera Guerra Mundial como el hito más importante nos distrae de las importantes realidades del imperialismo y del realismo racial. Stoddard, Andrew Carnegie, James Price, Alfred Mahan y Paul Reinsch, entre otros, estudian este asunto. Una generación de historiadores a quienes yo he seguido ha recalcado, y con razón, el papel de Alemania o de los inmigrantes alemanes, muchos judíos, muchos formados en las leyes, que ayudan a consolidar la posición del realismo en América. Pero yo tengo un problema con esta narrativa, y es que hay un peligro que es el de recalcar excesivamente los traumas que resultan del colapso de la Europa liberal. Kissinger, Morgenthau, John Herridge, Albert Woodford, por supuesto, todos se vieron marcados por su experiencia del exilio y del nazismo. Pero al transformar este cambio en la mentalidad americana de los 40 y los 50, el momento definitorio de la identidad del realismo, corremos el riesgo de transformar el realismo en el salvador, por así decirlo, de la mayor tragedia de la historia moderna. Es decir, los realistas se convierten en protagonistas de una narrativa de la redención, según la cual el liberalismo puede deshacerse de las ilusiones y salir fortalecida. Y en esta narrativa, el realismo de por sí se convierte en lo que no tardamos en ver, es una fruta amarga. Así que yo hablo de otra cosa. El origen no se remonta a los 1930, sino más bien los 1880 y 90 transatlánticos. Son décadas en las que los dos jóvenes imperios, Alemania y Estados Unidos, hacen suyas ideas que les van a permitir competir con Gran Bretaña, que en ese momento era la auténtica superpotencia, recalcando la presencia naval como clave. La primera generación de pensamientos, a quienes yo llamo los realistas atlánticos, supo conjugar ideas relativas al espacio y a las relaciones internacionales y lo transforman en una forma de ver las cosas y ser vistos como potencia mundial. El realismo, a finales del XIX, es una caja de instrumentos para garantizar estos intereses nacionales a escala global, la nueva escala de la competencia imperial. Se busca hacer rutina el carisma
para que se convierta en un hábito, un conjunto de actitudes, de mapas mentales que se transformarán en el savoir-faire del imperio. Ningún pensador se llamó nunca un realista atlántico. Yo he acuñado el término para describir estos rasgos en común, estas relaciones genealógicas que yo he descubierto al estudiar el árbol de la tradición del realismo moderno. Mi investigación empieza con Morgenthau, que será, desde luego, la figura central en el pensamiento político. Es la persona a quien más se cita, ¿verdad? Es el más importante, porque como Waltz es estudiado por todos y es el pozo al que vuelven, a las aguas del cual vuelven los intelectuales. Morgenthau y su mundo intelectual es el tronco, por así decirlo, de este árbol. Y los realistas atlánticos son aquellos intelectuales del Atlántico del Norte cuyos intercambios establecen las pautas que van a permitir que el árbol en cuestión crezca sano. Morgenthau llega a Estados Unidos y se encuentra marginado. Él está en la Universidad de Kansas, en un despacho pequeñito, y escribe diciendo: cuando yo utilicé el término equilibrio de poder al principio de mi carrera, a principios de los años 30, era una especie como de palabra malsonante, concepto malsonante, algo que un estudioso respetable no utilizaría, por lo menos no de manera afirmativa. Y cuando escribe a George Cannon en el 52, Morgenthau se queja de cómo los wilsonianos parece que mandan. Muy difícil para personas que buscan que se les publique en The Atlantic también. Pero gracias al apoyo de la Fundación Rockefeller, Morgenthau rápidamente pasa de estar fuera a estar bien en el centro, hasta tal punto que supo describir el realismo como algo que verdaderamente formaba parte, por así decirlo, del ADN humano. El realismo es una de dos y solamente dos actitudes que un hombre puede plantear ante un problema político, social. Uno es que la reforma puede resolver problemas de una vez por todas, y el otro que los problemas solamente podrán ser mitigados, suavizados, pero nunca eliminados del todo. Bien, si echamos la vista atrás, desde los años 70, Morgenthau describe al hombre científico y la política del poder del año 46 y dice que es su libro favorito, Scientific Man versus Power Politics. Pero, por supuesto, el jurista Carl Schmitt de la República de Weimar, que apoyaba al equipo, al grupo, al partido nazi, era de hecho miembro. Este libro es un libro muy schmittiano que hace que lo político sea el fetiche, como una fuerza que no se puede reducir. Este término, scientific man, hombre científico, es como él describe, y se trata, dice, conseguir una solución armoniosa a todo problema político. Morgenthau rechaza las formas más extremas de Meinecke o Treitschke, las formas más extremas, ¿no? Escribe a un discípulo en el año 57 diciendo que Treitschke fue el ideólogo del Estado-nación de Bismarck y del poder. Yo, al contrario, soy analista del Estado-nación y del poder, y muchas veces he recalcado hasta qué punto son negativas sus connotaciones. Pero, a la par que rechaza esta política alemana, se inventa una forma algo distinta de una política del poder norteamericana. Los rasgos éticos de su realismo son tales que él nunca tuvo que decir que en su planteamiento recalcaba la
importancia del poder en relación con la ética. De hecho, en parte, su éxito en América depende de su insistencia en el sentido de que el liberalismo no había conseguido comprender cuáles eran las dimensiones del poder de la política y estaban atrapados, literalmente, en ilusiones infantiles, en sueños infantiles. Él era liberal conservador, pero su liberalismo representa una caricatura de lo que viene a ser el liberalismo. Para entender el mundo del que emerge Morgenthau, yo creo que hay que ver lo que escriben dos personas de la República de Weimar. Uno es Karl Haushofer y el otro autor es el autor Carl Schmitt, que escribe acerca de los grandes espacios. Estas tradiciones me llevan a Friedrich Holsten y a Wolfgang Mackinder, que son dos influencias importantísimas en Haushofer. En 1900, Rothschild acuña el término Lebensgrund para explicar la necesidad biológica de los estados que tienen que expandirse. Y este término es absolutamente esencial para la ideología del Tercer Reich y el consiguiente holocausto. Pero en vez de demostrar que este concepto imperial es alemán, Rothschild se da a conocer como representante de una generación de alemanes liberales imperialistas que preceden a la Primera Guerra Mundial. El ser un alemán liberal, imperialista, en este momento exigía mirar hacia Estados Unidos como modelo a seguir para buscar y conseguir la expansión literalmente. Recalcan la importancia de hacerse con el poder al hacerse con tierra, y Rothschild y los navalistas creen que la forma más inteligente de llegar al poder es por los mares, no por tierra, sino por mar. El almirante Turpitz buscan que Alfred Mahan les explique las ventajas de la potencia marítima y son, por tanto, dos elementos importantísimos en el diálogo con Estados Unidos a finales del siglo, cuando se trata de comprender la naturaleza y los requisitos del poder. Estas obras han sido muy útiles en mi investigación. He podido aprovechar estas obras de Goethel y de Bonker. Lo que hacen es demostrar la importancia de esta relación que existe entre Alemania y Estados Unidos antes de la Primera Guerra Mundial. Una sensación de relación estrecha. La expansión es modelo para sus ambiciones, plantean los alemanes, y en el caso de la teoría naval, el almirante Turpitz traduce la obra de Mahan acerca de la potencia. Mahan era un experto norteamericano en este campo. El diálogo transatlántico perdura a lo largo de este periodo de entreguerras. Carl Schmitt estaba fascinado con el poder norteamericano e insistía en que la doctrina Monroe contenía un modelo que podrían bien copiar los alemanes. Y esto es lo que acaba apareciendo en un discurso de Hitler en los años 30 como la política de Monroe germánica. Cree que la geopolítica es una ciencia que tiene que ponerse al día con lo que hacen los americanos y los ingleses. Isaiah Bowman, que es geógrafo y asesor del presidente Wilson y del presidente Roosevelt, conocía y muy bien los escritos de los geopolíticos alemanes y viceversa. Pero Schmitt y Haushofer eran, desde luego, teóricos muy influyentes de geopolítica y de las políticas del poder. Se veían a sí mismos como imitadores de los modelos angloamericanos, de forma tal que la historia dominante del realismo a la que nos referimos ahora, que postula además la pregunta de qué pasó con el pensamiento alemán en Estados Unidos, pues esta historia, esta narrativa, da lugar a confusión. El pensamiento alemán que se transfiere a América, de hecho, era el producto de un intercambio transnacional
que se había dado décadas antes, en la era que yo he llamado el momento de la síntesis de la primera relación transatlántica. Voy a intentar explicar cuál es el contexto que pasaba entre los años 1880 hasta 1910, cuando se da esta primera síntesis de pensamiento acerca del espacio, la raza, la geopolítica, empieza a conjugarse. Schmidt y Haushofer, entonces, alemanes entre guerras que luchan contra la arrogancia del liberalismo angloamericano, resulta que estaban arraigados en una conversación transatlántica anterior entre pensadores americanos y alemanes que se da antes de la Primera Guerra Mundial. Pero la diferencia es que en ese momento los alemanes y los americanos se veían más bien como naciones casi hermanas, imperios, no se veían como enemigos necesariamente. En su inauguración de Friburgo de 1995, el sociólogo alemán Max Weber habla acerca de la vocación de las grandes naciones en el escenario mundial y habla de la necesidad de un espacio imperial. Nuestros herederos pensarán que tenemos que rendir cuenta no ya por las organizaciones económicas que les dejemos en legado, sino por la cantidad de espacio que les dejemos. Lebensraum, un sinónimo. La cantidad de espacio, literalmente, en el mundo que vayamos a conquistar para dejárselo en herencia. En Estados Unidos, de manera simultánea, distintos políticos como Cabot Lodge y demás estaban defendiendo lo mismo. Por ejemplo, defendiendo la anexión de Hawái, Cabot Lodge decía que las grandes naciones están absorbiendo pensando en una expansión futura. Y esta expansión futura les va a permitir convertirse en grandes países. Por tanto, Estados Unidos tendrá que hacer exactamente lo mismo. Cabot Lodge no tenía un objetivo territorial concreto en mente. Él repetía una y otra vez que Estados Unidos debería de ocupar el sitio que le corresponde como una de las grandes potencias del mundo. Hay algo que intento hacer en esta obra, es intentar una reconstrucción del idioma de grandeza, ayudando a los países a determinar lo que quiere decir ser un gran país. Esta grandeza nacional queda establecida gracias a la práctica de la comparación. En sus escritos de los 1890, Mahan instaba a Estados Unidos a que adoptase, y cito, este impulso de todas las naciones civilizadas del primer orden, las más importantes. Su retórica era realista, claro, hablaba acerca de ver el mundo tal y como es, pero su diagnóstico no superó la prueba del tiempo. Decía, Estados Unidos debería de formar parte del grupo de los grandes. O sea que estamos hablando de este elemento criptonormativo que no acaba de aflorar abiertamente. La descripción, la prescripción, la teoría, la práctica están estrechamente relacionadas. Este estatus tiene que ver con alinear el comportamiento nacional para con el papel reconocido de lo que viene a ser una potencia mundial en la sociedad internacional. Ahora exigía una presencia en el escenario mundial, un estatus que se mide en colonias y en la capacidad naval necesaria para ser policía. Esta metáfora, por supuesto, es la que nos acompaña en todo momento, ahora mismo. Se da muy frecuentemente en estos textos que se publican a finales del XIX, porque se entiende que el mundo está cambiando, ha cambiado, y el mundo ahora es un escenario, un único escenario, y a los países, a las naciones, les corresponde el interpretar sus papeles. Mahan vuelve una y otra vez a la doctrina Monroe,
y hace que sea absolutamente esencial en la tradición. Se distancia del concepto antiguo de política internacional y habla acerca de las ambiciones de Estados Unidos que son mayores que las de antes. Y Mahan piensa igual que piensan sus coetáneos en Alemania. Insiste que una realpolitik auténtica exige una vuelta al imperialismo transoceánico y plantean un cambio parecido cuando se pasa el imperio de un límite imperial a un límite mundial. Se trata efectivamente de pensar acerca de los requisitos del realismo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque no es una doctrina típica, no está fija. La virtud de la doctrina Monroe, sin el cual desaparecería y merecería dormir y morir, es que la doctrina está fija. No podemos vernos más que limitados, pero la virtud de esta doctrina Monroe, sin el cual moriría y merecería hacerlo, es que gracias a su correspondencia con las necesidades nacionales de Estados Unidos posee un principio de vida inherente que se adapta con la flexibilidad de una planta que crece a las condiciones a las que se enfrenta una tras otra. Y una de estas condiciones, por supuesto, es la fuerza creciente de la nación misma. El imperio, entonces, como parte de la naturaleza. La doctrina Monroe como doctrina que vive, que crece, que se expande, que florece como una planta. Y lo mismo que pasa con otros realistas de primera generación, se plantea que la doctrina Monroe podría llegar a servir como modelo para Alemania. Y, como dice Mahan, Paul Reich, politólogo, también reconoce que Alemania es un homólogo con ambiciones y prerrogativas dignas de ser comparadas. Como Reich y Mahan, entonces, Archibald Coolidge, profesor de historia en Harvard, defiende que bajo los aparentes enfrentamientos entre los dos países hay una relación muy estrecha entre Estados Unidos y Alemania. Esta cita me parece muy interesante. Inglaterra y Francia se nos aparecen a nosotros, a los alemanes, a los estadounidenses. Repito, Inglaterra y Francia parecen como dos casas comerciales muy ricas, establecidas desde hace mucho tiempo. Y si comparamos, Alemania y Estados Unidos son como dos jóvenes empresas frescas que todavía no han conseguido asentarse. Ya sus logros han alarmado a sus rivales complacientes y a lo mejor piensan en éxitos futuros, pero preocupándose siempre por la presencia del otro. La dinámica de esta competencia entre Alemania y Estados Unidos es un subconjunto de la lógica del imperio y el auge de Alemania debería de aceptarse, no oponerse. Pensemos en Rusia y en Ucrania ahora mismo. Al recalcar la comparabilidad de los imperios norteamericanos y alemanes a principios del siglo, los realistas atlánticos juntos han comprobado una medida que permite entender ¿cuál es el comportamiento razonable de un Estado-nación-imperio? Las dos guerras mundiales han borrado esta relación, esta sensación de relación íntima entre Alemania y Estados Unidos, pero el fantasma sigue presente en los discursos de estos dos países hasta los años 1940. Así que vámonos a los años 40, vámonos al año 1942. El público norteamericano se preocupa y mucho porque hay, en principio, en la geopolítica vemos un superinstrumento, un superarmamento. Hay quien dice que hay 10.000 científicos. Los inmigrantes entran con libros intentando aprovechar estos conocimientos alemanes, e incluso en Hollywood se lanzó un documental hablando de el genio detrás de Hitler. Y vemos, por ejemplo, este
este profesor que crea la universidad, en la Universidad Georgetown, el departamento donde se forman los diplomáticos, y Walsh recrea una escena. A Walsh se le manda a interrogar a Haushofer y lo hace en nombre y en representación de los norteamericanos que han conseguido el éxito. Y pregunta, ¿por qué no ha mandado su gobierno a un americano con conocimientos como Isaiah Bowman? Y hay un sacerdote en la Universidad de Washington cuyos artículos he leído. Cualquiera de ellos hubiera entendido lo que yo quería explicar y lo que intentaba conseguir gracias a mi geopolítica. O sea, Haushofer dice, antes de llevarme a juicio por mi política supuestamente neonazi, reconoce, por favor, que hay personas en América que entienden a lo que me refiero. Es ciencia, no es política. Pero no se da cuenta Haushofer de que este sacerdote era precisamente el sacerdote que él estaba interrogando. Y como dice el padre Walsh en 1948, yo reconocí ante Haushofer que a veces llegaba al 50% de la verdad, pero un 10% de maldad acaba hundiendo la nave. Y esto es exactamente lo que ha sucedido con la geopolítica alemana. Así que Walsh es una persona que de alguna forma quiere demonizar la geopolítica alemana, pero que también busca reconocer que se parece mucho a lo conocido, un 50% de similitud para con la geopolítica norteamericana. Y así estamos listos para ver cómo se dan la vuelta a estos pensamientos. Se da esta transformación entre los intelectuales norteamericanos. Bowman, que al principio no quería ser conocido como el Haushofer americano, al cabo de pocos años se había hecho a la idea de que América necesitaba su propia idea de geopolítica. Y Hans Weigel, inmigrantes, decían que sería inexcusable si no se pudiera proporcionar a los militares el tipo de conocimientos que sí pudo proporcionar Haushofer a los militares norteamericanos. Así que básicamente lo que decía era que había llegado el momento de ser prácticos. En fin, esto es un caso claro de amnesia histórica, porque lo que negaba Bowman era la continuidad entre el presente y el pasado norteamericanos. Los pensamientos como Walsh, Stickman y otros de los años 40 defendían que América tendría que aprender en términos geopolíticos por vez primera. Estaban haciendo caso omiso de que los americanos se llevaban planteando ser imperio desde los años 1890. Habían olvidado la realidad de Mahan y de Roosevelt y también la generación que pudo conformar el documento en Versalles, y distintos estudiosos y distintos geógrafos importantísimos. Los realistas de los años 40 y 50 como Morgenthau, Hersh y Wolfers se autorrepresentan como el antídoto esencial ante el idealismo congénito de Estados Unidos de América. Pero esta idea de que Estados Unidos jamás antes había sido realista distorsionaba lo que los norteamericanos deberían de haber visto cuando miraban en un espejo. De hecho, esto es exactamente lo que habían visto cuando hablaban y pensaban en las similitudes para con Alemania y el imperialismo alemán en años anteriores. Después de 1945, Estados Unidos no se veía en público como imperio y el concepto mismo de la geopolítica estaba desacreditado por su asociación con Haushofer y el Tercer Reich. Se plantea un nuevo lenguaje en la política internacional. Se entiende que hace falta. El realismo recalca la importancia de la política del poder, el mundo pecador. Esta es la ideología, esta realidad desterritorializado. El realismo es un nuevo idioma para una fórmula antigua de plantear ser imperio, actualizado
pensando en el contexto de la Guerra Fría. Como Stanley Hoffman escribió, si estudiamos 3 décadas del realismo y su posicionamiento hegemónico en la ciencia política norteamericana, vemos cómo los realistas ofrecen a los políticos de tiempos de la Guerra Fría un cierto rumbo que plantearía el aislamiento, que justificaría una involucración permanente en asuntos del mundo, racionalizaría las técnicas y métodos de contención que al parecer son imprescindibles por causa de la Guerra Fría y explicaría a un público escéptico por qué la política internacional no deja mucha cancha para los mejores deseos. Por supuesto que se ha escrito mucho menos acerca del realismo y su aliado esencial durante la Guerra Fría, que fue Alemania Occidental. En 2 capítulos me centro en Wilhelm Greva, que es una persona experto académico que estudia sobre todo durante los años de la Guerra Fría. A principios de los 50, Greva es asesor al ministro Hallstein y es embajador en Estados Unidos en tiempos del presidente Kennedy. En el 84 publica la historia de la ley internacional que se había escrito en su casi totalidad en el 44. Él describía su doctrina Hoffman alemana y otros estudiaban estas ideas de la tierra interna, y vemos cómo, estudiando el Tercer Reich, él escribe un libro que se llama Época de la Guerra Internacional, de la Ley Internacional, que es acogido en los años 80. Greva supo aprovechar la política muy laxa de Adenauer de la desnazificación. Su carrera como realista y como atlanticista comprometido para con la postura occidental durante la Guerra Fría ha sido olvidada en Alemania, y al volver al canon yo espero poder estudiar esta relación entre Estados Unidos y Alemania. En 1970, Greve publica unas memorias que se remiten a sus años en el servicio diplomático. Y en el 73, el politólogo Schwarz dice de él que es un ejemplo extraordinario del libro alemán que plasma el realismo mucho más característico de la Academia norteamericana. La obra de Greve es un eco tardío de la escuela realista. Pregunta, ¿cómo puede ser que este realismo estilo norteamericano, cómo puede ser que no se hubiera hecho fuerte antes? Y Schwarz dice que se debe a Willy Brandt, su détente, que todo lo distorsiona, y los institutos del estudio de la paz que habían surgido como champiñones en Alemania a partir del año 1968. Pero esta idea de Schwarz de que el realismo es a modo de alzamiento ante este idealismo liberal era una ilusión óptica, podemos decir, de principios de los años 70. En última instancia, Alemania Occidental estaba anclada en esta comunidad que incluía a Hans Morgenthau, a Wilhelm Greve y a Henry Kissinger. Pero sí era cierto que para cuando Alemania consiguió sentarse a la mesa de las relaciones internacionales en el 68, la ortodoxia realista de Morgenthau había empezado a sufrir los efectos de una crisis. Las dudas acerca de lo nuclear, el desastre de Vietnam, el auge de la détente alemana y el cambio en la politología, todos hicieron que esta ortodoxia, que existía desde los 40 hasta los 60, bueno, pues entra en crisis.
Y esto explica el fracaso. No se consiguen sincronizar los tiempos del realismo en Estados Unidos ni en Alemania tampoco. Explica por qué el alumno austriaco de Morgenthau, el primer catedrático en Alemania, el profesor Kinderman, bueno, pues el neorrealismo de Kinderman no tiene el éxito en Alemania que había conseguido el realismo en Estados Unidos. Por supuesto que en Alemania el realismo siempre ha sido más débil que en Estados Unidos y esto es uno de los objetivos del estudio, el explicar el porqué. En el 68 vemos cómo Fromm y Herbert Marcuse se sientan con el realistas Morgenthau, Kinderman y Hans Pfeil. Un diálogo respetuoso fue el resultado y porque el realismo sufría, incluso Kinderman reconoció que los llamados defensores de la utopía tenían algo que aportar. La sincronización de los tiempos del realismo en Alemania y en Estados Unidos llegó un poco después. La détente va desapareciendo a finales de los 70, dando lugar a la apertura de la recuperación del fundamentalismo realista, o la ortodoxia, podemos decir, realista. Hay dos ejemplos que son la obra de Wilhelm Greve, Las épocas de ley internacional, o la historia, y Hans-Peter Schwarz, que es los alemanes sometidos, pacificados. Morgenthau y Greve habían evolucionado en los años 60 y 70, ahora recuperan los elementos fundamentales de la geopolítica pensando en esta nueva etapa de la Guerra Fría y en pocos años vemos como Kohl anuncia la necesidad de un nuevo realismo y Schwarz se lamenta porque dice que Alemania ha perdido sus aptitudes en la defensa de la política del poder. Me quedan 2 páginas y ya concluyo. El hacer un seguimiento del itinerario en el siglo XX nos permite comprender que hay mitos, que hay ironías, que hay idas y venidas, subidas y bajadas que resultan de esta historia comparada. Lo que se da en Alemania, lo que se da en Estados Unidos. Es importante para determinar lo provincial, es decir, Atlántico del Norte, estos orígenes del realismo. El realismo y su implicación para con la tragedia de la Guerra Fría, tragedia mundial, hace que sea difícil que recupere fuerza en el XXI. Es interesante ver que pocos han prestado atención al más importante desarrollo de la Guerra Fría, que es la descolonización del tercer mundo. Nos centramos en la polaridad entre este y oeste, se centran en la bipolaridad y se les escapa la importancia de la raza, la cultura y el capital. Está obsesionado el realismo para con la anarquía y se pierden las interdependencias que son los auténticos impulsores del conflicto y del consenso en el mundo que vivimos hoy. Si provincializamos el realismo en el Atlántico Norte es un paso importante si pensamos en la hegemonía y pensamos en un mundo más igualitario. Estas historias intervinculadas de Alemania y Estados Unidos a lo largo del siglo XX permiten ver cuáles son los cimientos más palpables, más evidentes de la tradición realista moderna. El comprender esta historia transatlántica puede que nos permita evitar los riesgos del excepcionalismo moralista norteamericano y el internacionalismo liberal que ha aportado, así como las relaciones entre las grandes potencias, sus prerrogativas, que tiende a dejar a demasiados atrincherados, unos a la izquierda, otros a la derecha. Los realistas hoy no necesariamente están dispuestos a pensar en lo que planteaban sus antecesores. Los neorrealistas, los neoclásicos hoy identifican esta competencia y piensan que es el horizonte que define la política del XXI. Y lo que hacen es verter vino nuevo en barricas antiguas. Ahora y antes, no se entiende bien este estatus cuando se describe como un estado
que se ha conseguido, que se ha de defender y que se ha de conservar. Rusia hoy, por ejemplo, Rusia busca recuperar esta ser de gran potencia. Putin está espantado porque no quiere ser percibido como un poder de segunda, pero al así hacerlo está mirando hacia el pasado, porque este estatus no es nada que permita medir las capacidades verdaderas. La percepción de la grandeza va a depender de lo que uno ve cuando uno mira en el espejo de la sociedad internacional. A finales del siglo, los pensadores norteamericanos y alemanes sujetaban el imperio para que el otro imperio se mirara en ese espejo. Comparaban las imágenes reflejadas y así podían comprender cuál era la naturaleza del comportamiento realista imperial. Los realistas que se plantean la doctrina Monroe como invitación para condonar el comportamiento imperial actual, disfrutando también del antiimperialismo, harían bien en recordar los debates del siglo pasado y pensar en el realismo como una práctica de comparación imperial. Y toca ya el final de mi presentación. La crisis del orden liberal, desde luego, no vindica el liberalismo como el otro, porque el realismo evoluciona mano con el elemento imperial. Y estas confusiones del realismo tampoco vindican, tampoco defienden el internacionalismo liberal. El realismo y el internacionalismo liberal son dos formas de ser visto, de aparentar ser potencia, ser gran poder. Podríamos hacer las cosas mejor. Muchas gracias.